Comencemos, ¿ya? Muy buenos días a todos las personas que están escuchando este webinar, ¿ya? Primero desearle que todos se encuentren bien. Me presento, mi nombre es Diego Leiva Yáñez. Yo de formación soy ingeniero en prevención de riesgo. Em, y hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante y también bastante, en este sentido, innovador, podríamos decirlo, desde el punto de vista de la teoría y también desde el punto de vista de la práctica de cómo lo llevamos a efecto. Vamos a hablar del retorno seguro paso a paso, eh, o paso a paso nos cuidamos COVID-19. Vamos a entrelazar cuáles son estas etapas y cómo uno puede determinar qué es lo que puede hacer en una etapa, qué es lo que no puede hacer en la otra etapa, y así sucesivamente. Y en este sentido, hablar de dos conceptos. Uno, lo que es la teoría, ya que es lo que dice el paso a paso, y dos, cómo podemos llevar esto a la práctica, pero para que sea efectivo, entendiendo que la única forma hoy en día de poder determinar o de poder controlar una situación asociada a la contingencia sanitaria es el autocuidado. Entonces, ¿cómo podemos mezclar estas dos realidades? La teoría, que es un protocolo, ¿verdad? Que es básicamente un documento y cómo podemos esto llevarlo desde el punto de vista al cumplimiento en lo práctico. Por lo tanto, cuando hablamos de este retorno seguro paso a paso COVID-19, estamos hablando de que dentro del desarrollo de la capacitación, ¿verdad? Vamos a ver diferentes tipos de temática. Y primero, vamos a hacer una introducción, ¿verdad? Al programa paso a paso, nos cuidamos, que depende en este caso específicamente del Ministerio de Salud. Vamos a hablar también sobre la identificación de los parámetros de trazabilidad que la autoridad en este caso está solicitando para poder determinar si una comuna, por ejemplo, puede pasar a un siguiente paso o no, obviamente siempre condicionado a estos parámetros o de trazabilidad o que también se denominan indicadores KPI o indicadores de seguimiento. Ya es por eso, por ejemplo, cuando uno ve a la autoridad sanitaria en este sentido diciendo que se necesita el último esfuerzo, por ejemplo, de alguna comuna o de alguna localidad, es porque se analizan indicadores y el análisis de estos indicadores, tal vez la tendencia es que obviamente en unos pocos días más, por ejemplo, se cumplirían estos indicadores para que esta localidad o esta comuna pase a un siguiente nivel o a un siguiente paso en este sentido. Vamos a hablar también sobre las etapas del programa paso a paso nos cuidamos, COVID-19, y vamos a responder las preguntas asociadas a qué es lo que está prohibido en mi comuna o en mi localidad poder hacer, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que puede funcionar en este sentido en mi comuna por cada uno de los pasos que hoy en día tiene este protocolo. Y después de eso, para ejemplificar, vamos a hablar del paso a paso, pero del paso a paso laboral. Y el paso a paso laboral también tiene etapas, que son 7 etapas en este sentido, a diferencia del paso a paso nos cuidamos, que son 5 etapas. Los objetivos que tiene cada uno, porque muchas veces uno tiende a confundir, ¿verdad?, estos conceptos y estos nombres, porque uno a través de los medios de comunicación solo escucha paso a paso y tiene un apellido, ¿verdad? Uno es el paso a paso nos cuidamos y el otro es el paso a paso laboral. El paso a paso nos cuidamos está enfocado desde el punto de vista de salud a poder determinar el comportamiento de las cuarentenas y de la flexibilidad que tiene hoy en día una localidad frente a seguir, obviamente, saliendo de cuarentena y así sucesivamente llegar a una apertura avanzada. Por otro lado, cuando hablamos del paso a paso laboral, estamos hablando de las etapas que una organización o que una empresa debe tener en cuenta para poder ir avanzando eh, lentamente, pero ir avanzando también en el cumplimiento legal, ir avanzando en las actividades preventivas que tiene que realizar e ir avanzando en función a esta gestión. Y aquí estamos de lleno, en este caso, hablando de generar esta conciencia para promover el autocuidado, porque si bien la teoría es de cierta manera específica y buena, pero si no lo mezclamos con las fases de autocuidado y de gestión preventiva que deben cumplir las personas, se hace
o en este caso se limita el cumplimiento o los estándares de calidad para el cumplimiento de cada uno de los programas. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de y hacemos esta diferenciación, ¿verdad?, entre el paso a paso nos cuidamos y el paso a paso laboral, estamos hablando, obviamente, desde un punto de vista de salud y el otro es desde un punto de vista laboral, pero asociado a lo que una empresa tiene que realizar para promover el cumplimiento, ya sea en temas normativos o temas de generación de autocuidado en este sentido. Entonces, partimos en lo que es la etapa del paso a paso nos cuidamos, en donde básicamente esto es parte de una estrategia, ¿ya? Y esta estrategia obviamente tiene un sustento a través del Ministerio de Salud y nació producto de la llegada de la pandemia, ¿verdad? Ya llevamos prácticamente un año con una pandemia que empezó en el país de China y a través de esta historia que tenemos de este año, ya, por ejemplo, se estableció que el día de ayer específicamente, o el día de anteayer, perdón, el día lunes, se anunció que hay una efectividad, por ejemplo, en una vacuna. Por lo tanto, mientras tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Es reforzar las medidas preventivas. ¿Y cómo se hace esto? A través de un proyecto o, en este caso, de forma más amigable para la ciudadanía, se estableció el nombre de Paso a Paso. Entonces, básicamente, el programa Paso a Paso es que eh, genera múltiples acciones o instrumentos de apoyo, también se podrían decir, para generar eh, o promover ciertos tipos de actividades, promover o evitar ciertos tipos de movilidades y también establecer restricciones para la ciudadanía en este sentido. Y obviamente entendemos que esta pandemia ha impactado de muy mala manera y negativamente a las personas, ya sea desde el punto de vista económico, como también desde el punto de vista de salud, y en ese sentido, obviamente, se hace necesario esta estrategia para que permita, en función a ciertos indicadores, ir cumpliendo en cada una de las etapas. Por lo tanto, esta estrategia del paso a paso consiste en una estrategia gradual. ¿Por qué gradual? Porque anteriormente lo que se hacía era o cuarentena o se libera la cuarentena. Pero el hecho de liberar la cuarentena es eh, que de una forma inmediata todas las personas salgan, obviamente, a la vía pública. Pero el hecho de tener un paso a paso que sea gradual, que sea con una estrategia, que sea cumpliendo medidas preventivas, etcétera, establece que se puede considerar o establecer un control sobre la pandemia, siempre y cuando se mezclen estas dos acciones, que son la teoría de un programa junto con las acciones y el autocuidado que tenga la ciudadanía, cada uno de nosotros. Bien, entonces, al establecer eso, estamos promoviendo que se genere tiempo, que el comercio también pueda activarse, que los servicios de salud puedan soportar esta carga de acciones desde el punto de vista de tratamientos y también promover, por ejemplo, acciones como tan simples como el hecho, por ejemplo, de no tener una persona adulto mayor tanto tiempo encerrado y eso que le puede generar complicaciones de salud. Entonces, esta estrategia del paso a paso laboral se relaciona específicamente a partir en un paso, en una etapa que se denomina cuarentena y a medida que va avanzando se establecen obviamente ciertas restricciones, se establecen más flexibilidades, pero siempre va a haber una línea transversal en ese sentido, las cuales vamos a ir viendo en el desarrollo de la capacitación. Entonces, cuando hablamos de este paso a paso nos cuidamos, que es una estrategia en este caso del ministro o del Ministerio de Salud, estamos hablando que el paso uno va a iniciar por una cuarentena en este sentido. Después de eso, esta cuarentena va a consistir en básicamente limitar esta movilidad. Y la movilidad que tenemos las personas, ya sea para ir, por ejemplo, a trabajar, para ir a hacer algún trámite, para ir a comprar mercadería y otros tipos de actividades, por ejemplo, recreativas. Por lo tanto, si estamos hablando de una cuarentena, estamos hablando de que ya esta localidad o esta ciudadanía se encuentra con algún tipo de complejidad para poder, o que el virus se encuentra muy activo dentro de la población de esta localidad. Por lo tanto, una vez que cumpla ciertos tipos de parámetros o ciertos tipos de indicadores,
por ejemplo, esta localidad podría pasar a un paso 2 y ese paso 2 se denomina transición. Eh, el foco de la transición es básicamente disminuir este grado de confinamiento que existe en el paso 1, que es la cuarentena, pero a la vez promover que no existe una apertura brusca de algunos comercios para evitar, obviamente, riesgos de contagio. Si bien los indicadores son efectivos, pero tenemos que irnos, como se dice, paso a paso o con calma para poder hacer una apertura en este sentido adecuada. Después de eso hablamos de el paso 3, que es la preparación. Y la preparación consiste en que se levanta la cuarentena para la población en general en este sentido, excepto grupos de riesgo. Y el paso 4 se asocia a esta apertura inicial, y la apertura inicial básicamente es que va a ser de la mano con retomar ciertas actividades de menor riesgo de contagio, minimizando obviamente aglomeraciones y finalmente llegamos a la etapa 5 que consiste en una apertura avanzada y básicamente permite aumentar la cantidad de gente en actividades que están permitidas en una fase anterior, siempre obviamente con medidas de autocuidado. Lo transversal en cada uno de estos pasos es que se deben cumplir ciertas medidas preventivas. Esto es, primero, utilizar mascarilla, ya sea en un espacio abierto o como también en un espacio cerrado, respetar el distanciamiento social y promover, obviamente, el lavado de manos con agua y con jabón o utilización de alcohol gel, entendiendo que el virus y las vías de ingreso que tiene en este sentido el COVID-19 se asocia a que puede ser a través de los ojos, de la nariz o de la boca y cómo ingresan a través de las gotitas de secreción de la saliva que una persona infectada podría transmitir a una persona que se encuentra sana en este sentido. Entonces, cuando hablamos de esta estrategia, estamos hablando de que es una estrategia gradual, es una estrategia, como se dice, paso a paso, pero está asociado a ciertos indicadores. Y estos indicadores van a estar vinculados a la trazabilidad que se haga en cada paso en este sentido. Por lo tanto, en los criterios o algunos de los criterios más importantes que uno, por ejemplo, ve en los medios de comunicación se asocian principalmente a, primero, verificar el nivel de ocupación de camas UCI en este sentido en las instituciones de salud. Y aquí estamos vinculando tanto a nivel nacional como a nivel regional. Por lo tanto, para ir de un paso, por ejemplo, de cuarentena a transición, que es el paso 2, a nivel nacional tiene que haber un nivel de ocupación menor o igual a un 90% de camas UCI en este sentido. Y a nivel regional, que es donde una localidad, por ejemplo, pertenece, estamos hablando, por ejemplo, de una comuna específica, y esta comuna específica pertenece, ¿verdad?, a una región, por lo tanto, se evalúan estos dos indicadores. Primero, que las camas UCI estén en un indicador de ocupación menor o igual a un 90%, y a nivel regional, en donde pertenece esa comuna, estas camas UCI en el porcentaje de ocupación sea menor o igual a un 85%. Entonces, si ya se está cumpliendo esos dos indicadores, por ejemplo, podría pasar de una cuarentena a un paso de transición. Si ya podría haber menor movilidad mayor movilidad y menor confinamiento en las personas. Además de eso, se tienen que establecer dos parámetros más que son importantes. Cuando nosotros vemos a través de los medios de comunicación, se asocia específicamente a que la positividad en este sentido, durante 7 días al día que sale el comunicado, tiene que ser menor o igual al 10%. Entonces, ayer, por ejemplo, estábamos asociando lo que la positividad, en este caso a nivel nacional, por ejemplo, era de un 4,2 o 4,5%, que es por lo que recuerdo y que vi en las noticias. Entonces, asociado a este nivel de positividad, pero en la localidad en la cual se quiere liberar esta cuarentena, eso es muy importante. Cuando hablamos de este nivel de positividad, estamos hablando de la localidad, por ejemplo, que quiere levantar esta cuarentena. Y adicionalmente a eso, después de verificar este nivel de positividad los últimos 7 días y que este nivel sea menor o igual al 10% en esta localidad que se quiere liberar de cuarentena y pasar a transición, se establece que el ERE sea menor a 1.
pero el RE, para que sea efectivo, tiene que ser transversal en cada movimiento o en cada paso que se vaya estableciendo. Y cuando hablamos de este RE, el RE va a ser representativo en función a cuántos nuevos contagios ocurren como consecuencia de un caso. Esto quiere decir que si una persona que está contagiada contagia a otra persona, estamos hablando de un RE menor a 1 o igual a 1. Por lo tanto, tenemos que, a lo menos, ser capaces de poder trazar a la mayoría de los casos para que esos casos no infecten a ninguna otra persona. Ese es el objetivo en este sentido del RE, que si una persona en este sentido está contagiada, obviamente esta persona no debe contagiar a ninguna otra persona que se encuentre sana. Entonces, esta positividad se asocia principalmente a respetar, obviamente, estos indicadores y así sucesivamente. Si, por ejemplo, se quiere pasar de una etapa o de un paso 2, que es transición, a un paso 3, que es preparación, tanto a nivel nacional como a nivel regional, se deben cumplir estos indicadores, ¿verdad?, de niveles de ocupación de cama UCI, menor o igual a un 85% y igual en el caso regional, y la positividad de los últimos 7 días se asocia a que tiene que ser menor o igual al 8% y el RE tiene que ser constante desde el punto de vista de que sea menor a 1 en este sentido. Entonces, cuando hablamos de estos indicadores de trazabilidad, entendemos que esta capacitación en específica va a tener ciertos cambios asociados a cierto tipo de comportamiento. Y en ese sentido, las nuevas actualizaciones que han regido desde el punto de vista genérico, vinculados al plan paso a paso o al retorno seguro paso a paso, se asocia principalmente a que hubo una actualización en el toque de queda, ¿ya? Y el toque de queda ahora es de las 12 de la noche a las 5 de la madrugada o de la mañana, y obviamente se estableció una cuarentena producto del nivel de contagio que existe en las localidades específicamente de Puerto Montt y Magallanes y alrededores. Por lo tanto, ahí el toque de queda comienza a las 20 horas. Puede ser que en los informes o en el reporte hoy día esto cambie, porque estamos hablando de que este programa paso a paso es móvil en ese sentido, por lo tanto, puede tener diferentes tipos de versiones y obviamente, tal vez en una próxima capacitación, esta información vaya a cambiar producto de las actualizaciones que se están teniendo en este programa paso a paso. Entonces, cuando hablamos de este retorno seguro, ¿verdad? Y este retorno gradual, estamos definiendo o aclarando las 3 preguntas que en este sentido se establecían en, obviamente, los objetivos del aprendizaje de esta capacitación. Entonces, si estamos en el paso 1, primero lo que nos tenemos que responder es qué es lo que está prohibido en mi comuna o en mi localidad, entendiendo que el programa paso a paso se asocia a poder confinar, por ejemplo, una localidad en específico y en función a ese confinamiento se va estableciendo esta estrategia. Entonces, el paso 1, que se asocia a esta cuarentena, ¿verdad? Prohíbe el funcionamiento de todos los clubes, ¿verdad? Los centros de día de adultos mayor, cines, teatros, pub, discotecas, lugares que tienen características similares en este sentido. La atención a público, tanto en restaurantes como cafés o otros similares, también está prohibido. Y también los gimnasios abiertos al público, obviamente, no pueden funcionar, así como también toda actividad deportiva que requiera salir de la casa. Todas las reuniones, eventos o eventos sociales o recreativos también se encuentran prohibidos. La salida a los centros de Sename, el traslado a una residencia no habitual de una localidad que se encuentre en cuarentena, el libre tránsito, obviamente, por fronteras terrestres o aéreas, las clases presenciales de establecimientos educacionales tampoco se pueden efectuar porque estamos en este sentido en una etapa de cuarentena que corresponde, en este caso, al paso 1. La realización de oficios, ritos o ceremonias, a excepción de los funerales, tampoco se pueden realizar. Es decir, una persona, existe un protocolo específico para, obviamente, poder realizar estos ritos o estos funerales, por ejemplo, de personas que hemos dejado, han dejado, en este caso, este mundo. Por lo tanto, cada una de estas acciones
son las cuales no se pueden hacer. Hay algunos matices, obviamente, y estos matices siempre se van a condicionar a un protocolo en específico, los cuales vamos a ir ya reforzando al final de la capacitación. Entonces, una vez que respondemos la pregunta, ¿qué es lo que está prohibido, es verdad, poder realizar en esta localidad, en esta comuna? Tenemos que establecer qué es lo que se puede hacer, ¿ver? Asociado obviamente al paso uno, que es cuarentena. Entonces, principalmente, se puede salir, por ejemplo, a comprar alimentos o algún trámite puntual, ¿verdad? Pero en ese sentido con un permiso individual que posea la persona. Se debe respetar este toque de queda, salvo en este sentido que se tenga un salvoconducto de alguna emergencia médica, por ejemplo, o el fallecimiento de algún familiar directo y al cual se puede obtener a través de la página web de la comisariavirtual.cl. Se puede ir a trabajar, pero solamente si se trabaja en un servicio o en una empresa que entregue algún servicio esencial, como por ejemplo supermercados, como por ejemplo farmacias, como por ejemplo locales de o lugares de abastecimiento, de alimentación, no restaurante y café, me refiero en el hecho de poder que fabriquen algún tipo de alimento en ese sentido y participen en esta cadena logística de abastecimiento. Las personas mayores de 75 años los días lunes, jueves y sábados, podrán salir, obviamente, a caminar. Y esto desde el punto de vista de que se detectó al inicio de las cuarentenas que las personas empezaban de cierta manera a evitar la movilidad, con justa razón, producto que estábamos en un proceso de cuarentena, pero eso traía consecuencias para la salud. Por lo tanto, todas las personas que son mayores de 75 años los días lunes, jueves y sábado podrá salir por 60 minutos en ciertos rangos de horario de 10 a 12 y de 3 a 5, y la idea es que puedan transitar a no más allá de 200 metros cuadrados en la redonda de su casa. Es decir, no pueden tomar una locomoción colectiva, no pueden desplazarse a otro lugar, sino que netamente en el alrededor de su casa para promover el ejercicio físico. Y también si la comuna en este sentido lleva más de 14 días en cuarentena, los niños, en este caso adolescentes, niñas, pueden salir una vez al día desde su casa, también en este sentido desde un punto de vista cercano a su lugar. Y dentro del inicio, cuando se establecieron medidas transversales para cada paso, se definieron que independientemente del paso en el que se esté, se deben cumplir ciertos tipos de restricciones, y esas restricciones van a ser transversales para todo paso. Esto quiere decir que se necesita una autorización para poder salir, obviamente, se debe utilizar mascarillas, se debe promover este distanciamiento social que nos ha costado, de cierta manera, poder instruir a las personas en este tipo de acción y recordar, obviamente, muy importante, el lavado de manos frecuente con agua y con jabón y también el uso de alcohol gel en ese sentido. Entonces, desde ese punto de vista, se está estableciendo tomar estas acciones, pero también definir qué es lo que se puede hacer en ese sentido. Y la tercera pregunta se relaciona a qué puede funcionar en mi comuna, ¿verdad? El funcionamiento va a estar condicionado, obviamente, a tipos de comercios o entre otros. Entre ellos, por ejemplo, farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento, centros de salud y abastecimiento de servicio público, todo obviamente va a funcionar, pero en función a protocolos específicos. Es decir, por ejemplo, los supermercados tienen un protocolo específico, las farmacias de atención a público tienen también un protocolo específico. Y básicamente la cadena de alimentación y de atención de salud es la que continúa operativa en este sentido. Se pueden realizar, obviamente, cirugías electivas, pero que no sean críticas, es decir, que la situación de salud de la persona no esté desde un punto de vista crítico, sí, pero obviamente si la autoridad indica lo contrario, va a ser un no. Y esto específicamente es por la cantidad de demanda de pacientes o de significativamente de la gravedad que puede tener una persona que está contagiada con COVID-19, por lo tanto se relaciona a los indicadores de los niveles de ocupación, en este sentido, por ejemplo, de camas UCI. Cuando hablamos de la etapa 2 y de la transición, indicamos
o respondemos la pregunta de lo que está prohibido realizar en mi localidad, ¿verdad? O en nuestra comuna, tenemos que mantener algunos parámetros, como por ejemplo el funcionamiento de clubes y centros de día de adulto mayor, cines, teatros, pub, discotecas y lugares análogos o similares. Restaurante y café tampoco pueden funcionar. También se prohíbe el funcionamiento de gimnasios y eh, la realización de actividad deportiva que requiera salir de la casa durante los días sábados, domingos y efectivos. Bien, esto se prohíbe. Y aquí hay un cambio, porque si bien se dice que se prohíbe la realización de actividad deportiva los días sábado, domingo efectivo, ¿por qué? Básicamente porque en la etapa 2 o en el paso 2 de transición, la cuarentena se activa los días sábados y domingos y efectivos y los días de semana se podría desplazar una persona entre una localidad que no se encuentre en cuarentena o paso 1 y entre otra localidad que no se encuentre en el paso 1. La realización, obviamente, de eventos, reuniones sociales también está prohibido, lo mismo que las entradas y salidas del centro de Sename, el traslado a una residencia no habitual y el libre tránsito por frontera. Las clases presenciales, de cierta manera, también se encuentran prohibidas. No obstante, en el caso que el sostenedor, y esto quiere decir que es la institución de educación, promueva realizar actividades, lo puede hacer, pero debe tener una aprobación y una previa factibilidad que se indica de la autoridad sanitaria, que en este caso viene siendo el MinSal. Todas las otras acciones, como la realización de oficios, ritas, a excepción de los funerales, también se pueden hacer, pero obviamente cumpliendo el protocolo específico en este sentido. En la etapa 2, que es la transición, desde este punto de vista y respondiendo qué es lo que se puede hacer, vamos a vincular lo que primero que todo se puede salir de lunes a viernes, sin desplazarse obviamente a un lugar en cuarentena que corresponde al paso 1. Quedarse en la casa los fines de semana y efectivos, respetar obviamente el toque de queda, puede ir a trabajar, pero obviamente si se desplaza de un lugar que está en etapa 2 y obviamente a otro lugar que se encuentra en un paso 2 que es transición, no así a un lugar que se encuentra en este sentido en cuarentena. Actividades deportivas están permitidas de lunes a viernes. Recordemos que dentro de las cosas que no se puede hacer es mantener esta cuarentena, pero obviamente desde el punto de vista de fin de semana. Residentes en centro de Sename pueden salir hasta 3 veces por semana y algunos oficios, ritos, ceremonias, se permite hasta 2 horas y solo en este sentido de lunes a viernes. Además, se debe cumplir un aforo de que permita un distanciamiento entre personas de 4 metros cuadrados y obviamente considerar 20 personas en un lugar abierto y 10 personas en un lugar cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando hablamos de metro cuadrado, y específicamente 4 metros cuadrados, estamos asociándolo a una persona que se coloque en el centro. A una persona colocarse en el centro, uno, por ejemplo, que esté sencillamente de pie, tiene que medir 1 metro de distancia social entre otra persona. Y ese metro de distancia social va a ser 1 metro hacia adelante, 1 metro hacia atrás y 1 metro, obviamente, hacia los lados. Entonces, al permanecer 1 metro, porque podría haber una persona al lado, atrás, adelante, estamos estableciendo que tiene que ser 4 metros cuadrados o desde el punto de vista es un cuadrado de 2 por 2 metros. Y obviamente las medidas transversal va a ser, si necesita salir, utilizar la autorización correspondiente, utilizar la mascarilla y mantener este distanciamiento físico, recordando obviamente medidas para, como son el lavado de manos con agua y con jabón, o en su defecto, el uso de alcohol gel. En el paso 2, y cuando respondemos la pregunta, ¿qué es lo que puede funcionar en la localidad o en la comuna que se encuentra en esta etapa? ¿Verdad? Los farmacias, supermercados u otros que son similares, que en este caso distribuyan o vendan productos básicos, los centros de salud, etcétera, pueden operar, obviamente cumpliendo todos los protocolos definidos por la autoridad. El comercio y otras actividades que no sean esenciales también pueden funcionar, obviamente
se entiende que los trabajadores que prestan el servicio en esa localidad o en ese comercio en específico, tienen que vivir en la misma comuna o venir de otra comuna que se encuentre en la misma etapa que es transición. No pueden, en este efecto, venir desde una comuna que se encuentra o desde una localidad que se encuentra en un paso uno, que es cuarentena en este sentido. Lo mismo con las cirugías electivas no críticas. Se pueden realizar, sí, pero siempre y cuando la autoridad no indique lo contrario. Y cada uno de estos locales o cada uno de estas instituciones o empresas que puedan operar deben obviamente hacerlo en función a los protocolos establecidos y que también el Instituto de Seguridad Laboral está promoviendo en el ejercicio de sus capacitaciones. Cuando hablamos de la etapa 3, que es básicamente la preparación, estamos hablando o podemos determinar qué es lo que está prohibido en ese sentido. Entonces, lo que está prohibido básicamente es el funcionamiento de clubes o centros de día de adulto mayor, el funcionamiento de cines, teatros, pub, discotecas y lugares similares, también los gimnasios y la actividad deportiva con más de 25 personas en lugares abiertos y 50 en lugares cerrados, ¿ya? O sea, aquí ya vamos a responder una pregunta muy interesante que obviamente viene en la lámina a continuación. La realización de eventos o reuniones sociales recreativas en un horario de toque de queda, la entrada y salida a centro de Sename y las clases presenciales, pero obviamente si el sostenedor quiere realizar una autorización al Ministerio de Salud correspondiente, lo puede efectuar. Y en ese sentido, respondemos las preguntas específicas de lo que se puede hacer en este paso 3, que es la preparación. Y básicamente, todos los todos, incluidos los mayores de 75 años, pueden obviamente salir, pero no ir a lugares que se encuentren en el paso 1, que es cuarentena. Se debe, obviamente, respetar este toque de queda. Se puede ir a trabajar, pero obviamente si se trabaja en un lugar que no esté en el paso 1, que es la cuarentena, se puede participar de algún evento o reunión o social o ya sea recreativa, pero teniendo un máximo de 25 personas en un lugar cerrado y 50 en un espacio abierto. ¿Se pueden hacer viajes interregionales? Sí, solo comunas que estén en los pasos 3, 4 y 5, y se pueden realizar actividades deportivas con máximo de 5 personas en lugares cerrados y 25 en lugares abiertos. O sea, aquí ya estamos dando una flexibilidad, por ejemplo, a los gimnasios, en donde obviamente se cumpla con esta característica. Residentes centro de Sename pueden salir, obviamente, 5 veces, hasta 5 veces por semana, y se mantiene el mismo parámetro de los 4 metros cuadrados para realizar algún tipo de rito, ceremonia religiosa, pero obviamente se eleva la cantidad de personas. Y cuando hablamos de esta cantidad de personas, por ejemplo, 100 personas en un lugar abierto y 50 en un lugar cerrado, no quiere decir que por cada pérdida familiar que tenga una persona, vaya a asistir 100 personas, sino que se relaciona básicamente al hecho de que el lugar en donde se está generando esta ceremonia, ¿verdad? O este velatorio, no debe superar esta cantidad de personas, básicamente, pero siempre, y hay que ser muy específico aquí, se debe mantener el distanciamiento social de estos 4 metros cuadrados por cada persona. El indicador de 100 personas como un lugar abierto o 20 o 50, perdón, en un lugar cerrado se asocia a un seguimiento y al máximo, pero si no cumple con los 4 metros cuadrados o el 2 por 2 para establecer este distanciamiento social, no podría albergar a estas 100 personas y tienen que ser menos en ese sentido, ya que va a depender de las características de construcción que tenga la instalación. Y obviamente, como ya había indicado, las medidas transversales siempre van a ser el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos frecuente. ¿Y qué es lo que puede funcionar en este sentido en mi comuna? Básicamente van a ser los supermercados o cualquier otro local, farmacias, centro de salud, establecimiento de servicio público, etcétera, y el comercio y otras actividades, pero que los trabajadores en este caso provengan de, obviamente, un lugar que no se encuentre en cuarentena. Y la atención al público en restaurante, café y lugares que sean similares, en espacios abiertos se tiene que mantener una distancia mínima
en este sentido de 2 metros cuadrados entre las mesas o los puestos de atención donde va a estar este cliente, y no se puede superar un 25% de la capacidad que tenga este lugar. Entonces, cuando hablamos de restaurante y café, ya se genera, en este caso, una liberación de algún tipo de acción. Se pueden realizar cirugías electivas, al igual que los pasos anteriores, pero si la autoridad dice lo contrario, no. Y obviamente todo lo que funcione debe ser de acuerdo a los protocolos que se han establecido a través de el MinSal o el Ministerio de Salud específicamente. La etapa 4 ya vemos que va a tener menos condiciones o menos prohibiciones, el funcionamiento de clubes y centros de día adulto mayor, funcionamiento de cines, teatros, discotecas y similares, la realización de eventos o reuniones sociales en toque, obviamente, de queda, y la entrada o salida del centro de cename. Pero hay cosas que ahora ya se permiten hacer desde ese punto de vista. Son muy similares al paso anterior, se caracteriza básicamente que se caracteriza principalmente porque las reuniones y eventos sociales pueden ser con un máximo de 50 personas y 100 personas en lugares abiertos. Se pueden hacer también viajes interregionales eh, para aquellas comunas que estén en los pasos 3, 4 y 5. Se permite realizar actividades deportivas con un máximo de 10 personas en un lugar cerrado y 50 en un espacio abierto. Se permiten que los residentes del centro de Sename puedan salir, y los oficios y ritos religiosos se mantiene el criterio de los 4 metros cuadrados, pero obviamente respetando algunos máximos en cantidad, 200 personas para un lugar abierto y 100 para un lugar cerrado. Y las medidas transversales, básicamente, es lo mismo. Desde el punto de vista de utilización de mascarilla, mantener el distanciamiento social y también promover el lavado de manos frecuente con agua y con jabón o utilización de alcohol gel. ¿Qué es lo que puede funcionar? Bueno, aquí ya vemos que aumentó la cantidad de comercio que podría estar operativo, ¿verdad? En esta apertura inicial, paso 4, farmacias, supermercados, centros de salud, de alimentos, comunas que se encuentran o localidades en este paso, el comercio en general, pero obviamente de los trabajadores que no estén en una comuna en cuarentena, restaurante y café, en vez de un 25, se aumenta un 50% de aforo manteniendo estos 2 metros de distancia entre mesas. Gimnasios, una persona puede estar, por ejemplo, una hora, puede establecer una distancia entre máquinas de 2 metros y un aforo de una persona por cada 10 metros cuadrados. Es decir, se deben mantener y cumplir todos estos indicadores asociados, por ejemplo, a los gimnasios. Teatros y cines pueden operar, ¿verdad?, con una distancia máxima de, obviamente, 1 metro, y la asistencia no debe superar el 50% de su capacidad. Y el Mineduc estableció el plan de regreso gradual. Recién en la etapa 4, obviamente si hay un sostenedor que quiere involucrarlo en la otra, en la etapa 3 específicamente, lo puede hacer. Por lo tanto, es necesario que si estos establecimientos puedan volver, pero se realice básicamente bajo las condiciones sanitarias que estén establecidas. Se pueden realizar cirugía electiva, ¿verdad? Al igual que los otros pasos, a no ser que la autoridad diga lo contrario. Se habilitan centros de día de adultos mayor y obviamente todo lo que funciona tiene que ser en función al protocolo específico en este sentido. Y cuando vamos a la etapa 5 ya tenemos menos prohibiciones. Y estas prohibiciones van a estar dadas a una apertura avanzada. No quiere decir que aquí ya nos vamos o vamos a guardar la mascarilla o vamos a eliminar la mascarilla, sino que básicamente hay que continuar utilizando la mascarilla, pero debo ser más enfático y más efectivo este autocuidado producto de que existe un riesgo al hecho de tener mayor movilidad, que se genere, por ejemplo, una situación de contagio de rebrote, y es algo que no queremos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la prohibición, la realización de eventos o reuniones sociales recreativas en horario de toque de queda, obviamente es algo que no se puede realizar. Y lo que se puede realizar, ¿verdad? A diferencia, en este sentido, eh, de los pasos anteriores, se condiciona a que las reuniones sociales, por ejemplo, sí se permiten que sean 100 personas o 200 lugares cerrados. Estamos hablando de características generales. Se pueden hacer viajes interregionales, obviamente también. Se pueden realizar actividades deportivas, pero ahora está un 50% en la capacidad del recinto.
y en el general, ceremonias o ritos religiosos también, pero deben seguir manteniendo estos 4 metros cuadrados como estricta, fundamental por persona de distancia. Y obviamente establecer un máximo, en el caso que lo permita el lugar o la instalación, de 400 personas en un lugar abierto y 200 personas en un lugar cerrado en este sentido. Obviamente, la medida transversal sigue siendo la misma, por lo tanto, es fundamental poder cumplir en esta etapa 5, que es básicamente la apertura avanzada. Y cuando hablamos de esta apertura avanzada, ¿verdad? Estamos hablando básicamente que todas las farmacias, supermercados, centros de salud pueden funcionar, al igual que el restaurante, café o similares, pero ahora con un 75% de la capacidad. Pub y discoteca o también similares pueden funcionar y con un máximo de 50% de la capacidad y un tope de 100 personas en un espacio cerrado, 200 en un lugar abierto. Los gimnasios se permiten a un 50% de su capacidad. Se permite el regreso gradual de clases o instituciones en este sentido de educación, clubes y centros de días también, y en realidad todo lo que funcione debe seguir en base a las medidas específicas en este sentido, porque aún no significa que el hecho de tener una apertura avanzada vamos a tener movilidad, sino que debemos seguir cumpliendo con el distanciamiento social, con la utilización de mascarilla y también el lavado frecuente de manos y el uso de alcohol gel. Y esto va a ser verdad hasta que podamos inmunizar, en este caso el virus, que es básicamente poder, en este caso la población, poder vacunarse específicamente primero los grupos de riesgo y después el resto de las personas para prevenir este contagio por el COVID-19. Entonces, cuando hablamos del paso a paso, nos cuidamos y ya pasamos a la etapa del paso a paso laboral. Y cuando hablamos de este paso a paso laboral, estamos hablando específicamente que en este plan de desconfinamiento, ¿verdad? Por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se estableció un diagrama, o mejor dicho, una hoja de ruta de todas las etapas o medidas preventivas que deben seguir los empleadores o las empresas en este sentido, para obviamente disminuir los riesgos de contagio que existan en este aspecto. Por lo tanto, este paso a paso laboral se relaciona a 7 etapas, en donde primero que todo tenemos la característica de informar o informarnos, organizar y acordar acciones, sociabilizar y capacitar en este sentido, adaptar e implementar, priorizar la salud mental y colaborar, obviamente, en la trazabilidad, junto con la última etapa que es evaluar y actualizar. Entonces, cuando hablamos de estas 7 etapas, estamos hablando de que existen ciertas acciones que un empleador debe hacer en cada una de ellas y específicamente evaluar y actualizar, porque el hecho de evaluar y actualizar es que estamos hablando de ir mejorando continuamente en función a todas las acciones que estamos realizando en este sentido. Entonces, cuando hablamos de, primero, infórmate o informar, primero constantemente está revisando todos los protocolos que existen en materia de seguridad, por ejemplo, si es un restaurante o si es un pub o un discoteca o es turismo, por ejemplo, debo revisar el protocolo específico para establecer qué medidas preventivas debo cumplir. Además de eso, se puede solicitar asistencia al organismo administrador de la ley 16.744, que en este caso es el Instituto de Seguridad Laboral, y además de eso, tiene que la persona o la empresa informarse respecto a todas las medidas efectivas, buenas prácticas, recomendaciones para la propagación, ¿verdad?, del COVID-19. Y en ese sentido, cuando hablamos de el hecho de informarse, es recopilar información para poder, obviamente, cumplir desde el punto de vista de promover la evitación del contagio y promover actividades preventivas para evitar el contagio del COVID-19 en una empresa. Cuando hablamos de organizar y de acordar, estamos hablando de que en este tipo de acción se debe involucrar a todos los trabajadores, ya sea organizaciones sindicales, comités paritarios, de higiene y seguridad, áreas de prevención de riesgo, fundamental, así también como los organismos administradores respectivos,
y deben participar en todas las etapas del proceso, ya sea en la elaboración de los protocolos internos y también programas de gestión preventiva en la empresa. Se debe informar y capacitar a quienes, a los trabajadores. ¿Quién lo debe hacer? La empresa, y para eso puede tener apoyo, por ejemplo, de el organismo administrador, Instituto de Seguridad Laboral, y además de eso se debe elaborar un programa de gestión preventiva y un protocolo interno que promueva el desarrollo y también el compromiso que tiene la organización para prevenir en este sentido el COVID-19. Cuando hablamos de la etapa 3, que es básicamente sociabilizar y capacitar, estamos hablando específicamente de, primero que todo, sociabilizar y comunicar. ¿A quién? A todas las personas. Es decir, no tan solo basta con una capacitación, sino que cada vez que sea necesario poder reforzar estos conocimientos a los trabajadores de la empresa para que tomen medidas preventivas desde el punto de vista de lo que se está realizando. La información debe ser desde el punto de vista de que la empresa entregue al trabajador respectivo y le dé a conocer todos los derechos y obligaciones que éste tiene. La capacitación a los trabajadores de la empresa, ya sea externos o independientes, respecto a estas medidas preventivas, y la comunicación, ¿verdad?, de cualquier cambio que exista, producto de que puede haber una variación de estas medidas preventivas, y eso, por ejemplo, lo vemos en un protocolo paso a paso, en donde probablemente vayan generándose cambios nuevos, y cada vez que se genere un cambio nuevo, debemos en ese sentido estar preparados para generar una actualización correspondiente y entregar la información lo más actualizada posible a una persona. Cuando hablamos de estas acciones, estamos hablando que en la etapa 4 hablamos de diferentes tipos de adaptaciones o implementaciones que una empresa debe realizar. Y esas adaptaciones o implementaciones pueden ser desde tres focos. Primero, promoviendo medidas de ingeniería. Segundo, promoviendo medidas administrativas. Y tercero, promoviendo medidas de elementos de protección personal. Entonces, cuando hablamos de estas tres, establecemos o vamos a poner ejemplos de qué es lo que podemos hacer para cumplir en este sentido con cada una de estas medidas. Entonces, en ese aspecto, cuando hablamos de las medidas de ingeniería específicamente, primero tenemos que pensar en adaptar el espacio físico, ¿verdad? Porque tenemos que promover un distanciamiento social. Por lo tanto, el adaptar el espacio físico va a ser manteniendo este distanciamiento, obviamente social, identificando y acondicionando estas rutas de ingreso, ¿verdad? Es decir, puedo generar un ingreso por un lugar, una salida por otro lugar, para que así no se genere este contagio cruzado o esta probabilidad de contagio cruzado entre las personas. Se deben incluir señalizaciones de aforo máximo permitido en el exterior de las instalaciones para poder controlar el ingreso de personas, y se debe demarcar el distanciamiento físico. Muchas veces las organizaciones, si bien se cumple con estas acciones o con estas medidas de carácter ingenieril, pero la dificultad es que las personas deben promover este tipo de acciones. Por lo tanto, adicionalmente a instalar, por ejemplo, una señalización de aforo, las personas deben cumplir con esta señalización y no poder ingresar si el aforo, por ejemplo, se encuentra al máximo. Y en ese sentido son acciones que deben, obviamente, considerarse en este aspecto. Cuando hablamos de medidas administrativas, estamos hablando de que la organización debe reforzar estas actividades de limpieza periódica, a lo menos una vez al día, ¿ya? ¿Cuántas veces es necesario? La verdad, la mayor cantidad de veces posible, ¿ya? Se deben promover, obviamente, limpiar superficies que tengan un mayor flujo, un mayor contacto y un flujo de personas mayoritariamente. Por lo tanto, debemos promover estas acciones y además, obviamente, implementarlo en este protocolo y capacitar en la realización y la aplicación de este protocolo de limpieza o desinfección. Además de eso, utilizar todos los desinfectantes, ya sea hipoclorito de sodio o, en este caso, cloro o amonio cuaternario, pero exclusivamente para superficies, y es importante que el elemento químico que se utilice, obviamente, esté o tenga un registro y un código asociado al Instituto de Salud Pública ISP de Chile. Entonces, estamos asociados desde el punto de vista
lógico de que debemos mejorar estas acciones desde el punto de vista de limpieza y también desde el punto de vista de la capacitación que deben recibir las empresas o los trabajadores para promover estas acciones de limpieza y sobre todo en los lugares que estén sujetos a un alto flujo de personas. Las medidas de protección personal se van a realizar en función a promover y facilitar condiciones, ya sea desde el punto de vista de disponer de agua y jabón para el lavado frecuente de manos y también personal externo, o en su defecto, promover el uso de una solución de alcohol gel, obviamente al 70%. Asegurar el uso de mascarilla en lugares obligatorios, transporte público, privado, en este sentido, y también ascensores, funiculares, espacios cerrados, espacios comunes que exista, obviamente, relacionamiento con otras personas. Y en general, abastecer de elementos de protección personal para la prevención de este COVID-19, las empresas hacia los trabajadores, ya sea en cantidad y en calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debo promover, si estoy entregando mascarilla de 3 pliegues de tipo quirúrgico, deben ser en función a cantidad, producto de que la mascarilla si se humedece, tengo que desecharla y cambiarla. Y obviamente si estoy promoviendo entregar mascarillas que sean de origen artesanal, debe ser de calidad y cantidad también en función a que esa mascarilla, si bien no tiene un registro del Instituto de Salud Pública, es de índole artesanal, se puede ocupar, pero obviamente debo promover que se realice adecuadamente y sea de eh, cantidad como se establece. Desde ese punto de vista, cuando hablamos de priorizar la salud mental, estamos hablando de permanecer o con diálogo permanente o establecer medidas de diálogo permanente. Los trabajadores, por ejemplo, que se encuentran en el trabajo o que estén realizando, por ejemplo, teletrabajo, evaluar cargas de trabajo, obviamente es importante, una persona tal vez tiene mucho trabajo, por lo tanto no es capaz de cumplir con esa cantidad, promover la salud y el bienestar en este sentido en los lugares de trabajo y cumplir y garantizar el derecho a conexión, a desconexión. Importante, si estamos hablando de la modalidad en este sentido de teletrabajo, es importante que se establezcan estas medidas de desconexión y se garanticen estas 12 horas de desconexión en el transcurso de 24 horas. Se debe entregar información necesaria respecto a los riesgos que están en el ambiente de trabajo y obviamente también promover la realización de actividades desde el punto de vista preventivo. Importante también considerar que en la etapa 6, cuando hablamos de colaborar en la trazabilidad, estamos enfocándolo a implementar e identificar tempranamente los casos sospechosos en este sentido de COVID-19. Por lo tanto, todas las empresas hoy en día deben colaborar en poder activar el protocolo en específico para promover esta detección temprana de casos sospechosos e implementar también un registro de personas que ingresen a la organización. Muy importante poder realizarlo. Y colaborar, obviamente, en la identificación de todos los contactos estrechos cada vez que la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud o a través del Seremi en Salud, sean solicitada esta información, al igual que identificar los trabajadores que hayan estado en el extranjero para que realicen la cuarentena preventiva en ese sentido. Y finalmente, cuando hablamos de evaluar y actualizar en el retorno seguro paso a paso COVID-2019, pero paso a paso laboral, estamos hablando de que se deben evaluar todas las disposiciones que se han estado implementando por parte de el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y también los organismos administradores, Instituto de Seguridad Laboral propiamente tal. Estas acciones se deben monitorear periódicamente, producto de que el protocolo muchas veces está sujeto a cambios. Por lo tanto, tal vez lo que estemos hablando hoy día, mañana puede cambiar y es nuestro deber, obviamente, poder cambiar este tipo de acciones. Identificar, obviamente, o realizar adecuaciones que sean necesarias junto con actualizar el plan de emergencia. ¿Por qué es importante actualizar este plan de emergencia? Porque cuando hablamos de que existe un contagio en este sentido en el trabajo, estamos hablando de que este contagio tenemos que saber cómo actuar. Y esa actuación es importante que esté dentro del concepto de
qué hacer frente a esta situación y eso tiene que estar ejemplificado, ¿verdad?, en el desarrollo del plan de emergencia específicamente. Y en general, todo o todas las acciones que se realicen en función a la operación, por ejemplo, de una actividad de turismo, parques, plazas o playas, restaurante y café, en el sector de la construcción, supermercados, correos, despachos, debe ser y tiene su protocolo específico y en ese sentido lo encontramos en la página del Ministerio de Salud específicamente y el banner del paso a paso Nos Cuidamos. Ahí es donde vamos a encontrar cada uno de estos protocolos y cada protocolo obviamente va a tener la realización de actividades preventivas que las empresas deben establecer y protocolos que también vamos a estar dando a conocer a través de el Instituto de Seguridad Laboral y la promoción de estas capacitaciones. Bueno, ¿qué hemos aprendido? Bueno, partimos conociendo lo que es el programa o el retorno seguro paso a paso, ¿verdad? En base a sus 5 etapas, partiendo por la cuarentena, terminando por el qué hacer en función a una apertura avanzada en la etapa 5. Recordar que para las 5 etapas, obviamente, se debe considerar el hecho de tener o de cumplir con ciertas medidas preventivas, ya sea desde el punto de vista utilización de mascarilla, distanciamiento social y lavado frecuente de manos. Son acciones que se deben cumplir transversalmente y respondimos las preguntas desde la lógica de qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que sí se puede hacer y qué locales o qué comercio podría estar funcionando en cada una de esas etapas. Y después hablamos de las etapas del paso a paso laboral que se relacionan a qué tipo de acciones debe tomar una empresa con sus trabajadores, con el objetivo obviamente de prevenir el COVID-19 en las instalaciones de la organización. Espero que el tema haya sido de su agrado. Quiero invitarlos a que planteen sus dudas o consultas a través del chat habilitado para esta capacitación y también invitarlos a que puedan acceder al campus prevención del Instituto de Seguridad Laboral, donde encontrarán una serie de temáticas asociadas al mundo de prevención de riesgo, no tan solo asociadas a COVID-19, sino que también el ruido es importante, la sílice es importante, nuestras posturas vinculadas a trastornos musculoesqueléticos también son fundamentales. Así que en 4 simples pasos pueden acceder a este material y darles las gracias, obviamente, por la participación y atento a todas las inquietudes que puedan tener. Muchas gracias.